Así como le estaba hablando hace rato de Jesucristo, la encarnación de Jesucristo, que se manifiesta al hombre, a nosotros. Ahí nosotros podemos contemplar los atributos de Dios, sus misericordias, su justicia. O sea, vemos en Cristo todo lo que nosotros no podemos contemplar por la gloria de Dios, que es inaccesible, luz inaccesible. Pero sí podemos nosotros conocer los secretos de Dios. Cristo vino y le dijo a sus discípulos, a nosotros, ¿verdad?, que Él vino a darnos a conocer los secretos de Dios. Y por eso es que Dios solamente es sabio, ¿verdad? Sabio perfectamente, universalmente, perpetuamente, incomprensiblemente, infaliblemente. Solamente Él es sabio. Pero también habla de que hay personas que son sabias. Dice, Salomón dice que le pidió sabiduría y le fue dada, dice. Hay varios en el Nuevo Testamento que hablan de que era sabio en las Escrituras. La sabiduría. Pedro, en la reunión de oración el miércoles, por ejemplo, estudiamos de que Pedro habla sobre Pablo y dice la sabiduría que le fue dada, dice. No es que él adquirió esa sabiduría. Dios le dio sabiduría a Pablo. Conocimiento pudo haber obtenido estudiando todo el tiempo la Escritura, ¿verdad? Pero la sabiduría es algo que Dios da. Pero es una sabiduría finita, no como la omnisapiente que dice que toda la sabiduría está en Dios solamente. La creación son las huellas visibles de la sabiduría de Dios, pero la obra de la redención como el rostro de la sabiduría de Dios. Por eso siempre se enfoca mucho en la encarnación de Jesucristo. Se enfoca mucho. Podemos leer Colosenses 2, 3. Un poquito antes, ahí dice, por ejemplo, en el versículo 2, vamos a leer el 2.2. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí vamos otra vez de vuelta en la encarnación de Cristo. Ahí hay dos naturalezas distintas. Como estudiamos, por ejemplo, un poquito antes, inmenso, eterno. Nosotros, por ejemplo, yo anoté acá, inmenso es el espacio, dice. O puedo hablar de inmenso. Dios dice que es inmenso, pero el espacio nosotros podemos controlar. Por ejemplo, esta acá, vemos nosotros. Son dos naturalezas. Inmenso no podemos nosotros decir, cuantificar con él, no podemos. Pero el espacio sí podemos medir acá. Eterno, pero el tiempo sí, nosotros podemos medir, podemos calcular, por ejemplo, ¿no? Desde las 9 hasta las 10 en la escuela dominicana, podemos nosotros medir el tiempo, pero lo eterno no. O sea, son dos naturalezas, la inmortalidad y la mortalidad. Dios es inmortal, el hombre es mortal. La muerte es el camino a la vida. La muerte es el camino a la vida y la vergüenza es el camino a la gloria. Y ahí podemos ir otra vez, como hace rato hablamos de la justicia y de la misericordia, que son dos atributos de Dios, ¿verdad? La justicia es la que castiga, así como dijimos, la justicia es la que da la estocada, pero la santidad es la que da la orden, dice, ¿verdad? Pero la misericordia al perdonar. Entonces, cuando una persona se salva, ocurren dos cosas. Hay justicia y misericordia. Porque justicia, alguien tiene que pagar tus pecados.
No te vas a vos así, no vas a zafar así fácilmente. Alguien tiene que pagar. Y la misericordia es justamente la persona de Cristo, ¿verdad? Que Él, Dios dice que se deleita en misericordia. Él perdona el pecado, pero no es que perdona así. Él ejecuta igual la justicia porque tiene que ser satisfecha sus dos atributos. Son dos atributos que van juntos, la justicia y la misericordia. Entonces nosotros podemos decir que la obra de la redención es la obra maestra de Dios, por la cual trae todos sus atributos en el escenario. Ahí la obra de la redención, Cristo encarnado. En Él nosotros encontramos justicia, misericordia, santidad, sabiduría, todo encontramos ahí. Deducimos entonces que aquí se manifiesta la sabiduría de Dios, tanto justa como justificadora. Justa y justificadora. A mí me gustaría meditar en la encarnación de Cristo, en su encarnación como hombre, porque son dos naturalezas en Él. Vos tenés ahí lo infinito con lo finito. Nosotros podemos comprender lo finito, entendemos nosotros el espacio, como lo estaba diciendo, pero la inmensidad ya no, ya escapa de nuestra mente. Y es gracias justamente a esa unión de ambas naturalezas, ¿verdad?, que Jesucristo, como Hijo de Dios, media entre Dios y los hombres. Es solamente gracias a esa unión de esas dos naturalezas. Porque Cristo no es que no tiene nada de la deidad en Él cuando Él vino. Él seguía siendo Dios. No es que se escapó algo de Él ahí cuando se encarnó. Él tenía todo ahí en Él. Y tampoco nada de lo que es la naturaleza humana tampoco, no porque era Dios, ya se escapaba, ya se salvaba de lo que era el cuerpo humano también. Porque Él dice que estaba sujeto a pasiones como la nuestra, también dice la palabra. O sea, Él tenía ambas naturalezas. Ofendido como ofensor. Para complacer a Dios, para complacerle a Dios y para darnos a nosotros satisfacción. Una naturaleza humana que pudiera ser sensible a nuestra miseria y soportar las calamidades que merecía el culpable. O sea, uno que pudiera tener compasión y a la vez satisfacción por la deuda, ¿verdad?, que iba a pagar. Sí. No. Realmente o sea, realmente nunca los se separaron sus atributos, tipo. Pero de igual manera siempre lo fue un misterio. O sea, por eso muchas partes habla del misterio de Cristo. Cuando estudiamos hay un libro que habíamos estudiado con Rosana,
del misterio de Cristo, ¿verdad? Tipo, está inundado, ¿verdad? Nunca nadie entendió realmente así a profundidad. Siempre fue una incógnita para el hombre, ¿verdad? Para nosotros. Ahora podemos nosotros gozarnos, ¿verdad? En conocerle a Cristo y todo eso, pero nunca vamos a entender realmente cómo es posible que lo finito se vuelva finito, ¿verdad? O de que Dios era hombre y era Dios también. Tipo, no,